Hola, bienvenidos, bienvenidas, entrenadores, entrenadoras, deportistas y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 17 del podcast de la Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 14 de octubre de 2019, yo soy Saúl Alcaraz y como siempre, en el otro lado tenemos a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Saúl. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como deportistas y entrenadores y entrenadoras. Hoy venimos a hablar, Aritz, de un tema que hemos ido tocando parcialmente en algunos de los episodios, que es el de la carrera deportiva y la carrera dual. Hemos tocado este tema parcialmente, de hecho tuvimos unas preguntas hace ya unos meses que iban en esta línea de cómo compaginar estudios con carrera deportiva o qué pasaba cuando se terminaba la carrera deportiva en alto rendimiento, una pregunta de Víctor, si no recuerdo mal. Y hoy venimos a dar un poco más de aplicación práctica, ¿no? De qué es la carrera deportiva, qué son las transiciones de carrera deportiva y qué es la carrera dual. Y bueno, esto cómo se puede llevar a la práctica y cómo podemos ayudar a nuestros deportistas, si somos entrenadores o entrenadoras, o por nuestra parte, si somos deportistas, cómo podemos planificar esta carrera deportiva, porque sabemos que sí o sí pasaremos por la actividad deportiva o anteriormente por la transición de junior a senior. Son transiciones que todos y todas pasamos. Pero antes, sin embargo, podemos, si quieres, como siempre, recordar redes sociales. Siempre ya nos disculpamos como medida habitual con los seguidores y seguidoras que nos siguen habitualmente cada lunes, pero para aquellos que son nuevos y nuevas, recordemos redes sociales. Recordamos, por lo tanto, redes sociales y también el correo electrónico que pueden utilizar tanto para preguntar, sugerir o realizar cualquier tipo de o aclarar cualquier tipo de cuestión que puedan tener en relación a la psicología del deporte. En Twitter, Instagram y Facebook nos pueden encontrar como @psicodeportea. También tenemos disponibles en YouTube vídeos con diferentes temáticas sobre psicología del deporte en nuestro canal de Psicodeporte Academy. Si buscan en el buscador Psicodeporte Academy, encontrarán nuestro canal en el que periódicamente subimos vídeos con diferentes temáticas relacionadas con la psicología del deporte. Y por último, también nos pueden escribir a través del correo electrónico a info@psicodeporte.academy. Por lo tanto, tanto por redes sociales como por el correo electrónico nos pueden preguntar, nos pueden realizar cualquier tipo de consulta que tengan en relación con la psicología del deporte e intentaremos responder aquí en este podcast. La semana pasada, si recuerdas, Aritz, antes de que entremos en la materia de la carrera dual, anunciábamos que nos íbamos a ver el día siguiente, el martes, en Zaragoza, y podemos, si quieres, comentar un poquito qué tal la reunión, porque, bueno, como algunos y algunas ya sabéis, Aritz está en una parte, y en mi caso, pues en otra, y trabajamos virtualmente, al igual que lo es nuestra academia, es una academia virtual de formación, y como tal, pues también, para seguir con esta tónica, con esta idea, pues Aritz y yo mismo trabajamos virtualmente, pero sí que es cierto que de vez en cuando es necesario que nos encontremos, y fue la semana pasada en Zaragoza, una reunión que de hecho podemos considerar que fue bastante productiva, ¿no? Porque cuando nos juntamos los dos, vaciamos la agenda para ese día para ser productivos en Psicodeporte Academy, realmente lo conseguimos, ¿no? Así es, así es. Yo creo que estamos, tal y como es la academia también, de alguna forma, el reflejo de la forma de trabajar que tenemos también es un poco, está asociada al estilo de la academia, que es una academia online. Y nuestra forma de trabajar en general también, cada uno es desde su casa, desde su municipio, y siempre viene bien juntarnos, ponernos un poquito también al día de cómo nos va la vida en ese sentido y aprovechar, como bien dices, con todo el día por delante, porque solemos quedar, para que lo sepan nuestros oyentes, desde por la mañana y aprovechamos todo el día pues para trabajar y en este caso estuvimos de alguna forma planificando un poquito los siguientes meses, ¿no? de la Psicodeporte Academy, porque ya hay una serie de videocursos, hemos realizado ya una serie de masterclass, pero el objetivo es precisamente seguir alimentando y seguir proponiendo contenido de calidad y es indispensable planificar y un poquito darle una pensada a qué tipo de cursos, qué tipo de masterclass pues creemos que debe haber en las siguientes semanas y en los siguientes meses en la Psicodeporte Academy.
y la verdad que sí, que fue realmente productivo y también divertido, porque para que sepan nuestros oyentes, también estuvimos grabando algunos vídeos, bueno, los iremos poniendo tanto en el canal de YouTube como canal de bienvenida, y también queremos introducir un vídeo de bienvenida en la página web para que cualquier persona que entre por primera vez a la página web, de alguna forma, a través de este vídeo, con el visionado del vídeo, pueda de alguna forma situarse y saber dónde está, qué tipo de contenidos se le ofrecen y hacerle una bienvenida más visual y más cercana a través de este vídeo. Llevamos grabando vídeo ya varios meses, pero hasta el pasado martes no tuvimos la ocasión de hacer un vídeo juntos, digamos, ¿no? Que es una pequeña novedad realmente para nosotros, el hecho de hacer esta promoción que decías tú, más que promoción, bueno, presentación, mejor dicho, juntos, porque, bueno, también es importante el hecho de tener algún vídeo que, aunque trabajemos online, pues también algún vídeo que estemos los dos socios en el mismo plano, creo que es una novedad. Habíamos probado alternativas de vídeo, pero bueno, eran un poco desastre y mejor haber optado por esta, que además creemos que quedaron bastante bien. Ahora sí, Ari, si te parece, que ya nos hemos comunicado y hemos puesto al día un poco lo que hemos hecho la última semana, podemos entrar a la temática de hoy, ¿no? A hablar de carrera deportiva, de carrera dual y de transiciones. Sí, yo creo que es un tema que tiene importancia y diría que bastante importancia, pero que no sé hasta qué punto se le presta la atención debida, tanto por parte de los propios clubes y organizaciones deportivas, por parte de los entrenadores y entrenadoras y finalmente también por parte de los deportistas. Pero en primer lugar, yo creo que debía ser necesario aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de carrera deportiva, hablamos de carrera dual, hablamos de transiciones. De alguna forma, ¿nos podrías explicar, Saúl, estos tres conceptos claves? ¿A qué nos referimos exactamente? Como siempre nos gusta aquí, aclarar realmente sobre qué estamos hablando. Sí, pues si te parece, empezamos por el de carrera deportiva. Al final, todos sabemos que la práctica de un deporte la hacemos durante varios años, ¿no? Al final, no estamos únicamente, habitualmente, y más en un deporte enfocado al rendimiento, compitiendo un año, sino que es la práctica multianual de un deporte competitivo y donde vamos a querer conseguir un máximo rendimiento, ya sea en el evento concreto, por ejemplo, el campeonato de esa temporada, o algo más multianual, como puede ser incluso Juegos Olímpicos, ¿no? También se puede definir como una secuencia de etapas y transiciones por las cuales el deportista está constantemente pasando, ¿no? Vamos a empezar iniciación deportiva, donde a lo mejor hay una práctica multideportiva, luego se va a pasar a una fase más enfocada a la tecnificación y probablemente pues perfeccionamiento deportivo para llegar posteriormente al máximo nivel que pueda llegar el deportista, y finalmente un cierre de carrera deportiva con una retirada. Al final la carrera deportiva es una parte de la carrera vital, de la vida de esa persona, que va a durar varios años, depende del deporte. Hay deportes artísticos que empiezan tempranamente, digamos, y que ya a los 16 años diríamos que son veteranos o veteranas de ese deporte, sobre todo las chicas, y otros deportes cuyo pico de rendimiento es mucho más tarde, ¿no? Que son más hacia los 30 años, incluso un poquito más, en los cuales esa persona llega a su máximo rendimiento, la opción de máximo rendimiento. En cualquier caso, hablamos de que son varios años y que en función de cada deporte estos años y sus transiciones se van repartiendo. Transición, justamente, ya que estamos hablando de este tema, es algo que nos sucede, varios eventos que pueden suceder en la carrera deportiva que pueden provocar un desequilibrio tanto a nivel personal como a nivel social. O sea, hay algún cambio que pasa allí que puede tener efectos en nuestro deporte y en nosotros o nosotras mismas y el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, el paso de junior a senior, el cambio de categoría, o el hecho de ir a otro país a competir en nuestro deporte, o incluso el hecho de dejar de ser deportista porque nos retiramos del deporte. Todo ello son transiciones. Hay estos eventos de la vida que provocan cambios en la forma en la cual entendemos tanto nuestro deporte, nosotros mismos y el ambiente que nos rodea. Y el tercero de los conceptos que hablabas antes, Aritz, es el de carrera dual, que a grandes rasgos sería el hecho de compaginar una carrera deportiva enfocada al rendimiento con una carrera complementaria, digamos, que sería enfocada a la parte académico-vocacional, sea unos estudios universitarios, por ejemplo, o sea al desarrollo de una profesión en otro campo
fuera del deporte o dentro del mismo deporte, por ejemplo, haciendo de entrenador o entrenadora o gestor de un equipo deportivo, director técnico, por ejemplo, o incluso periodista, ¿no? Todas son carreras vinculadas con el deporte, pero separadas del deporte de rendimiento. Sobre la carrera dual, podemos explicar un par de cosas importantes. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que hay varias opciones de carrera deportiva. Hay la lineal, digamos, que es aquella carrera deportiva que es únicamente en el deporte, sin nada más. Y luego habría como dos tipos de carrera dual, ¿no? Una carrera en la cual el deporte es la parte más importante y hay una carrera académico-vocacional complementaria, como suplementaria, digamos, pero que realmente a nivel de tiempo y dedicación es mucho mayor en el deporte. Y la segunda, que son en paralelo, que se llama, ¿no? Una carrera dual paralela, en la cual tenemos la carrera deportiva, que tiene la misma importancia de la parte académico-vocacional. Aquel deportista que está compaginando, por ejemplo, un ciclo olímpico con la carrera universitaria. A lo mejor no puedes seguir el ritmo de asignaturas de un compañero o compañera de clase, pero sí le dedica varias horas a la semana que le permiten casi estar en paralelo en el desarrollo de carrera deportiva hacia el rendimiento y, por el otro lado, la carrera académico-vocacional. Sobre este punto, la segunda cosa importante que creo que tenemos que comentar es la importancia de los momentos. A veces se piensa que la carrera dual paralela, esta última que comentábamos, que está, como decíamos, en igualdad de condiciones, podríamos decir, la parte deportiva que la parte de estudios o profesión, tiene que ser siempre igual. Es decir, que siempre son en paralelo. Y la clave aquí es buscar los momentos adecuados en los cuales una puede ganar peso, la otra puede ganar peso e irse adaptando. O sea, en el largo camino tiene la misma importancia la parte deportiva que la parte no deportiva, la parte educativa o la parte profesional, pero dependerá de cada mes, de cada momento de la temporada, cuál de ellas tiene más importancia. Y este concepto es importante porque a veces los deportistas, las deportistas creen que carrera dual tiene que ser necesariamente dedicarles siempre el mismo tiempo. Y no, dependerá del momento de la temporada. A lo mejor en el periodo entre temporadas puede ser un buen momento para ponerse al día de los estudios o de hacer un intercambio, por ejemplo, a nivel de estudios que permita avanzar en esa línea. Luego habrá época competitiva en la cual los estudios tendrán menos peso. Es simplemente ir compaginando estas dos áreas, pero teniendo clara que ambas son importantes en la vida del deportista. Fantástica explicación, Saúl. Yo creo que ha quedado muy claro la diferencia o qué es exactamente cada concepto, tanto la carrera deportiva, entendida como la carrera o la evolución deportiva durante las diferentes categorías, la carrera dual, que es de alguna forma estudios y la carrera deportiva a la vez, y por último las transiciones o cambios que se dan, cambios de etapa entre las diferentes categorías. Parándonos exactamente en este punto, en el concepto de transiciones, podemos hablar que hay dos transiciones clave, que son la transición de junior a senior, es decir, cuando de alguna forma en la carrera deportiva y en la exigencia y en el rendimiento deportivo pasamos de una categoría junior en la que ya podemos estar compitiendo en ciertos deportes y en ciertas categorías a un buen nivel o un rendimiento alto, a ya pasar a la categoría senior, donde se supone que se da un cambio importante en cuanto a que empezamos a jugar no como hasta ahora, que jugábamos con gente más o menos de nuestra edad, de un año más, un año menos, a gente que puede ser muchísimo mayor. Y por otra parte, aparte de esa transición de junior a senior, la siguiente transición, la definitiva, podríamos decir, sería la transición de pasar de ser deportista a retirarnos de la práctica deportiva. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas dos transiciones? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de trabajar estas dos transiciones, de junior a senior y de la retirada deportiva? Sí, en primer lugar, hay que tener en cuenta lo que tú decías, ¿no? Que son transiciones normativas. Es decir, en condiciones normales, toda persona, todo deportista va a pasar por esas dos transiciones. O sea, todo deportista va a llegar al deporte senior más tarde o más temprano, más si se enfoca al rendimiento, y todo deportista en algún momento va a dejar de competir y va a dejar el deporte enfocado al rendimiento. Será más tarde o más temprano, pero eso siempre pasa. Por eso se llaman transiciones normativas, porque en condiciones normales, en cualquier carrera deportiva, eso pasa. La parte buena es que, como sabemos qué pasa, lo podemos planificar y lo podemos preparar para que se puedan superar con éxito, porque, como bien decías, todo el mundo pasa por ellas, pero no todo el mundo las supera con éxito. Seguro que rápidamente podríamos recordar casos
en los cuales un deportista que apuntaba a muchas maneras, como lo dicen los entrenadores, que tiene madera de primera división, por ejemplo, en fútbol, o madera ACB en baloncesto, se queda en el camino, con lo cual no es capaz de superar. Ser un muy buen junior o muy buen jugador sub-20 no implica necesariamente ser un muy buen jugador en una categoría superior. Y del mismo modo, en la retirada deportiva, seguro que tenemos ejemplos rápidamente que nos vienen a la cabeza de deportistas que, después de retirarse con muchísimo dinero, al cabo de 2-3 años están en bancarrota, porque no han sido capaces de cambiar este estatus de deportista a nivel identitario a hacer otra cosa distinta, probablemente porque no han preparado antes esta transición. Con lo cual, el primer punto que yo creo que es importante es el hecho de ambas son normativas, ambas van a suceder en cualquier deporte y deportista, con lo cual trabajemos en ellas y planifiquémoslas. Tengamos en cuenta qué retos suponen cada una de ellas. Si vamos ya específicamente a hablar, por ejemplo, de la transición más de tipo junior a senior, bueno, pues tenemos que esta transición es complicada porque no únicamente hay este cambio de nivel que decías tú muy bien antes, Aritz, sino que además suele coincidir con la transición de bachillerato a la universidad, lo cual es ese doble reto, porque estás en el cambio de categoría y yendo a una categoría mucho más complicada a nivel deportivo, incluso deporte profesional en muchos casos, o en algunos casos, mejor dicho, perdón, y por el otro lado, el cambio de un bachillerato a la universidad, con lo cual es demasiada cosa a gestionar probablemente y es complicado poder dar el do de pecho en ambos aspectos sin que uno u otro se resienta. De ahí la importancia de planificar que hablábamos antes. ¿Cómo podemos planificar? Pues sobre todo empoderando a los deportistas para que dispongan de estrategias de afrontamiento que les permitan hacer frente a estas demandas y que también sepan, porque esto también es importante, que hay recursos externos de los cuales pueden echar mano, pueden apoyarse, sea la familia o sean ya, por ejemplo, instituciones deportivas o la propia universidad que tenga programas de tutorización con tutores concretos que les puedan apoyar en esta parte de compaginación estudios con deporte de alto rendimiento, con lo cual que sean capaces de entender que hay unos recursos a los cuales pueden acceder, pueden usar para mejorar esta parte de transiciones, por ejemplo, fuera del deporte, ¿no? Y finalmente, que tengamos claro que los otros significativos, como puede ser el caso de las familiares o también del entrenador o entrenadora que tengan en ese caso, son elementos clave. Por la parte deportiva, por ejemplo, el hecho de tener un entrenador que entienda que es un proceso, que entienda que el deportista no va a rendir igual en categoría junior que en categoría senior automáticamente, que va a tener que adaptarse a la categoría y que debe darle las estrategias necesarias para que esta adaptación se lleve a cabo, pero que al mismo tiempo dé también oportunidades para poder foguearse en esta categoría, va a ser un entrenador que va a favorecer esta transición porque vamos a ir poquito a poquito, pero consolidando esa adaptación a la categoría. Con lo cual, por esta parte de junior-senior, la parte de recursos internos, de trabajarlos y la parte también de contar con un ambiente que nos permita esta transición más suave o más pausada al deporte de alto rendimiento es importante. Y luego encontramos la parte de la retirada deportiva, que en muchos casos no se afronta de la forma adecuada, principalmente porque el deportista o la deportista no tiene una identidad múltiple, que se llama. Una identidad que sea más allá del deporte. A lo mejor ha sido deportista de alto rendimiento en los últimos 15 años y no ha desarrollado otro campo, otra área vital, digamos, que sea igualmente relevante. Sea una familia, sea una profesión, unos estudios, que en el momento en el cual el deporte se termina, porque como hablábamos antes, esto va a pasar sí o sí, va a tener esta otra área o otras áreas vitales en las cuales apoyarse o basarse. Con lo cual su identidad no va a ser soy deportista, no soy nada más en cierto modo y se me termina la carrera deportiva, sino que era deportista, ya no lo soy, pero sigo teniendo otras áreas en las cuales me puedo apoyar para reconstruir en cierto modo en mi vida. Con lo cual, si no tenemos una identidad fuera del deporte, pues puede haber una pequeña crisis o gran crisis, de hecho, depende del caso, crisis de identidad. Y en ese sentido, como decíamos antes, la carrera dual es primordial para poder planificar esta salida del deporte y la creación de una carrera profesional alternativa. Fantástico, Saúl. Yo creo que
han quedado claros sobre todo los dos conceptos o dos ideas, por lo menos, las que he subrayado yo, que por un lado, tanto en la transición de junior a senior como en la retirada deportiva, la importancia de prepararnos y de construir de alguna forma, de planificar y preparar tanto la transición deportiva de la categoría de junior a la categoría de senior o categoría absoluta, y por otro lado también la importancia de llenar la vida del deportista de aspectos que de alguna forma le llenen, le hagan sentir competente y le hagan sentirse persona, podríamos decir, ¿no? No únicamente deportista, sino que además de deportista, que tenga más alicientes fuera del deporte que le llenen y que le sean satisfactorios. Me quedo con esas dos claves, porque en definitiva considero que es importante la preparación, porque muchas veces yo creo que en el podcast, en diferentes temas también, continuamente estamos hablando de preparar, de construir, de actuar, podríamos decir, de ser proactivos sobre las diferentes situaciones que nos tocan vivir. En este caso estamos hablando de las transiciones, de la carrera dual, de alguna forma centrándonos en el deportista, pero también creo que es importante que los entrenadores o los gestores deportivos, como bien decías anteriormente, sean conscientes también de las necesidades de estas diferentes etapas en la vida del deportista, porque ellos también, desde su posición de entrenadores, entrenadoras o gestores, directores deportivos, también pueden ayudar y acompañar al deportista en este camino, tanto deportivo como del paso de ser deportista a la retirada deportiva. Sí, justamente porque cuando hablamos de cualquier transición, la retirada que hablabas tú ahora o cualquier otra transición distinta, al final el hecho de que sea exitosa la transición y que salgamos bien parados de ella en el tiempo o que dejemos el deporte, la retirada no sea satisfactoria, dependerá principalmente de una balanza entre las barreras que tengamos por un lado, puede ser en transición junior-senior, puede ser una barrera, por ejemplo, el salto de nivel, puede ser otra barrera que haya un entrenador o entrenadora que no confíe en los jóvenes, con lo cual lo permite la adaptación. Y por el otro lado, qué recursos internos del deportista y externos de su ambiente social contamos. Si esta balanza se decanta hacia el lado de los recursos internos o externos, es decir, el deportista tiene las competencias, las estrategias y además su ambiente social, su familia, sus entrenadores, sus amigos, amigas, lo apoyan, por muchas barreras que haya, saldrá adelante, porque tendrá recursos propios y de su ambiente que le van a permitir afrontar lo que le aparezca en la transición. Si por el contrario no depende de estos recursos internos que son trabajables, que al final son competencias que se pueden aprender, porque estamos planificando, sabemos qué va a pasar y vamos a explicarle o a enseñarle esas competencias al deportista, y si además trabajamos con el ambiente del deportista para que lo apoyen de la forma adecuada, dispondremos de aquellos recursos necesarios para hacer frente a cualquier demanda que implique la transición. Obviamente, hay una parte de talento deportivo en la cual no entraremos, que también es importante, por supuesto. Hablamos del deportista que dispone de las herramientas técnico-tácticas y físicas para ser exitoso en la categoría siguiente, pero bueno, si no le dan si no dispone de esos elementos técnico-tácticos, la transición no va a ser exitosa, pero no por la falta de recursos, sino simplemente porque no dispone del talento necesario para ser exitoso en la siguiente categoría. Genial, Saúl. Yo creo que podemos cerrar ya el episodio. Hemos profundizado en el tema de la carrera dual, de las transiciones, la actividad deportiva, pero no quiero despedirme sin antes recordar las formas que tienen de contacto. Recordamos que nos podéis seguir en redes sociales para poder también hacer cualquier pregunta o sugerirnos cualquier cuestión o caso concreto. Recordamos que también nos podéis recomendar o comentar casos concretos, situaciones concretas que os hayan podido pasar o estéis viviendo, tanto como deportistas o entrenadores y entrenadoras, de las que queréis saber nuestra opinión o saber cómo solucionaríamos, si es el caso de algún problema en concreto, o de cómo afrontar diferentes situaciones en el deporte. Lo podéis hacer en Twitter, Facebook e Instagram en @psicodeportea, y también a través de nuestro correo electrónico info@psicodeporte.academy. Y si queréis también estar al tanto de diferentes cuestiones que ofrecemos en la newsletter, como información y noticias, recomendaciones de libros, documentales, películas
y recibir también todas las novedades de la academia, incluidos también los nuevos episodios de podcast y también la posibilidad de participar en las sesiones en abierto que solemos hacer aproximadamente una vez al mes, de sesiones en directo o alguna masterclass que ofrecemos en abierto, os invitamos a suscribiros en nuestra comunidad en psicodeporte.academy/comunidad y de esta forma recibiréis la newsletter que enviamos cada fin de semana con todas las novedades y en alguna ocasión también la posibilidad de el enlace con el acceso a las sesiones en directo que solemos realizar mensualmente. Genial, Aris. Pues creo que podemos cerrar este episodio monográfico. Anunciamos que la próxima semana volveremos con uno de nuestros casos. En este caso va a ser un caso, valga la redundancia, de un entrenador o entrenadora. Hicimos, si os acordáis, el último que fue sobre un deportista, el deportista que no rendía en las finales, disponibles en los episodios 14 y 15. El 14 fue la presentación del caso y el 15 la resolución del mismo. Pues la semana que viene, para el episodio 18, volveremos con un nuevo caso, en este caso enfocado a un entrenador o entrenadora. Aritz, como siempre, un placer compartir el lunes en la tarde contigo. Nos escuchamos la próxima semana. Un placer para mí también, Saúl, como siempre, y hasta la próxima semana a todos. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Un saludo.